Hemos estado avanzando ya, estamos en la recta final de la enseñanza o de la serie. Esta noche vamos a hablar un poco acerca del diluvio, vamos a hablar de esta historia que es tan conocida, pero al mismo tiempo tan desconocida, ¿verdad? Ha llegado a ser parte de nuestra cultura, de la cultura occidental, de la cultura popular. Sin embargo, también hay muchas cosas que no hemos aprendido, que están allí, pero que no nos hemos dado cuenta. Hay profundidades, hay riquezas ahí que también nosotros tenemos que ir descubriendo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso, vamos a hablar un poco acerca de los famosos gigantes, de los Nefilim, y vamos a intentar contestar algunas preguntas aquí acerca del texto y acerca de esto. Por supuesto, si usted tiene preguntas, por favor déjelas en un comentario en Facebook o en YouTube y con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí contestando la pregunta de la mejor manera posible. Bueno, comencemos entonces con la enseñanza. Tenemos un fenómeno muy conocido en el mundo occidental que son las bodas. Me parece una forma extraña de comenzar la enseñanza, pero ahí van a ver cómo amarramos todo. Entonces, no sé si les gustan las bodas, no sé si han asistido a bodas. Una de las cosas que con Grace nos dimos cuenta que tal vez somos nosotros un poquito raros en ese sentido es que creciendo como hijos de pastor, nosotros hemos asistido a cantidad de bodas, fiestas de 15 años, etcétera, ¿verdad? Y todo. Y la mayoría de personas pues tal vez no van constantemente a bodas, pero por lo general son eventos alegres, son festejos. Acá en Guatemala tienden a ser cuestiones bastante largas porque tenemos la boda civil y luego tenemos lo que llamamos la boda religiosa. La mayoría de otros países no se hacen dos ceremonias, es solamente la ceremonia de la boda y eso cuenta como ceremonia civil y como ceremonia religiosa. Entonces traje aquí algunas fotos de algunas bodas. Entonces hay diferentes tipos de bodas. Entonces aquí tenemos una boda donde parece que están un poco más alegres, ¿verdad? Están bailando ahí, parece que se están divirtiendo, ¿va? No sé qué piensa usted acerca de los bailes en las bodas, esa es su propia opinión. Luego mire esta foto así, la verdad es que a mí sí me dio cosa. Quítate la mascarilla, papá, o sea, ya es tu mujer, o sea, ya. Cuando son una carne, los gérmenes también son uno solo, los virus también son uno solo. Entonces, de hecho, esto es terriblemente antihigiénico, o sea, sería mucho más seguro. ¿Quién sabe lo que tiene esa mascarilla? Pero si usted se ha puesto a pensar, las bodas son eventos bastante extraños. Para comenzar, todos se visten de una manera muy formal, ¿verdad? No se mira bien que alguien llegue con pantaloneta a una boda, todos se visten de manera formal. Luego tenemos a los novios que tienen un protocolo para poder entrar, para hacer acto de presencia en la ceremonia. Luego ellos se paran delante de un ministro que es el encargado de oficiar la boda. El ministro los guía a través de ciertos votos, él dice cosas, ellos lo repiten. Luego se intercambian algunos símbolos que si los vemos de manera muy objetiva son bastante extraños. Uno de los símbolos más comunes, por supuesto, es el anillo, ¿verdad? Que realmente es un aro, una rueda de algún metal precioso. Luego de repente en algunas bodas hacen intercambio de arras que por lo general son monedas, en algunas veces son de plástico y se hacen este intercambio y entonces tenemos estos protocolos que son algo extraños, pero comienzo con esto porque los rituales del matrimonio son lo más parecido que nosotros tenemos hoy día a un pacto conforme se entendía en el tiempo de la Biblia. La razón por la cual hacemos todas estas cosas en las bodas es porque entendemos que no estamos asistiendo a un acto más, entendemos que no es solamente un evento, sino entendemos que es algo que nosotros conocemos como un pacto. Ellos, los novios, los que se están casando, prometen pasar el resto de sus vidas juntos en ese sentido. Entonces no es solamente una promesa, no es solamente algo muy bonito, sino al final es un pacto. Y el concepto de pacto es un concepto muy importante en la Biblia. Hay pactos en toda la Biblia, pero de hecho la mayoría de pactos aparecen en Génesis. Dios hace pactos con
con Adán y con Eva, Dios hace pactos con Noé, Dios hace pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, etc. Entonces, vale la pena realmente ponerle atención a estos pactos en Génesis y preguntarnos qué es un pacto y por qué se hace este pacto. Toda la historia que nosotros vamos a ver el día de hoy está enmarcada entre la tensión entre Génesis 6, 18 y Génesis 9, 9 y 10. En Génesis 6, 18 Dios promete que Él hará un pacto, cumplirá su palabra, y luego en Génesis 9, 9 y 10 Dios dice que Él ha hecho un pacto, que Él ha cumplido su palabra. Entonces tenemos esta tensión. Y una de las cosas que vale mucho preguntarnos cuando estamos leyendo la palabra y nos encontramos con una escena así donde hay un pacto, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es qué promesas se están haciendo, cuáles son todos los pactos se basan en ciertas promesas específicas, y la siguiente parte de esta pregunta es quién está prometiendo, quién está haciendo las promesas y a quién. Usualmente en los pactos bíblicos es Dios el que está haciendo las promesas, pero por supuesto los que reciben estas promesas pueden ser diferentes personas. Otra de las preguntas importantes es quién tiene el poder y responsabilidad de cumplir las promesas. En otras palabras, usualmente en un pacto hay promesas y hay responsabilidad. A veces es la responsabilidad exclusiva de una parte, es decir, Dios dice yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y no le pide nada a la otra parte. En otras ocasiones es mitad, es yo voy a hacer esto y tú también tienes que hacer esto, y si no haces tú tu parte, yo no voy a hacer mi parte. Entonces, ¿cuáles son las promesas aquí? Y luego siempre hay una señal que confirma el pacto. Esto es muy, muy importante. Hay siempre una señal, son diferentes, pero siempre hay una señal que confirman o que ratifican el pacto, que sellan el pacto, sellan el trato. Este es el equivalente moderno a firmar un contrato, digamos, de alguna manera en un ámbito de una compraventa o de algún negocio o algo por el estilo. En el ámbito de una boda, el sello que se ofrece es el anillo o son las arras, pero por lo general es el anillo porque eso es lo que permanece, ¿verdad? Se supone que la pareja usa el anillo de ese momento en adelante, ¿verdad? Es algo que se intercambian para sellar el pacto. Entonces, en esta escena en la que vamos a estudiar el día de hoy, Génesis 6, por supuesto, viene justo después de Génesis 5. Wow, comenzamos con revelaciones profundas esta noche. Entonces, la Génesis 6 es el trasfondo de la historia de Noé, pero Génesis 5 termina con la genealogía de Set. Recordemos que una de las maneras en que Génesis hace avanzar su historia es a través de las genealogías. Y en Génesis 5 tenemos la genealogía específicamente de Set. Recordemos que este es el hijo que Adán y Eva tuvieron luego de que Caín matara a Abel. Y entonces tenemos dos cosas que nos llaman la atención de esta genealogía. La primera cosa que nos llama la atención es la edad de los hombres. Seguramente usted ha leído esta genealogía y seguramente usted se ha dado cuenta que esta gente en este tiempo vive un montón de tiempo, ¿verdad? Viven 777 años, viven 900 años. Por supuesto, el que batió el récord es Matusalén, ¿verdad? Con sus 969 años. Y entonces la pregunta es, ¿son literales estos años? ¿Es algo metafórico? ¿Debemos tomar esto así como está? ¿O exactamente qué es lo que está sucediendo? Pues la verdad es de que esto ha sido motivo de debate durante algún tiempo, pero lo más probable es de que la genealogía, la intención detrás de la genealogía sea literal, es decir, estas personas realmente vivieron esta cantidad de tiempo. Y alguien diría, bueno, pero es que los judíos miden el tiempo de manera diferente. Sí, hasta cierto punto, pero el año judío tiene 360 días y nuestro año tiene 365. Claro, después de 900 años, pues esa diferencia se va acumulando de alguna manera, pero aún así no es una diferencia abismal. Entonces, ¿será que estas personas vivieron tanto tiempo realmente? Bueno, la verdad es de que hay una parte del ADN humano que se llama un telómero. Y esta partecita es la que controla cuántas veces se pueden reproducir las células. Cuando se acaba esa parte del ADN, las células dejan de reproducirse
y por lo tanto la persona muere. Pero técnicamente no hay ningún límite a cuántas veces las células se pueden reproducir y por lo tanto técnicamente no hay ningún límite al tiempo de vida del ser humano. El tiempo de vida del ser humano se prolonga o se acorta por factores externos, no necesariamente por factores internos. En otras palabras, se requiere de la misma explicación científica para explicar el tiempo de vida de 50 años que un tiempo de vida de 900 años. Al final es el mismo ADN. Entonces tenemos el tiempo de vida de los hombres y tenemos a este personaje que es Noé, o en hebreo Noah. Y el nombre Noah o Noé significa alivio o descanso. Cuando Noé nace, su papá, que es Lamec, dice que él traerá alivio o descanso de la maldición sobre la tierra. Eso es muy, muy importante. Génesis 5:29 es la referencia. Lamec dice, él traerá descanso o alivio sobre la tierra. Eso lo que nos indica es que el diluvio es la manera en la que Dios va a arreglar el problema de la maldición sobre la tierra. Entonces, esta es la forma en que Dios va a arreglar la maldición, es a través de este personaje. En Génesis 6 tenemos a un Dios que una vez más va a intervenir en la historia de la humanidad para corregir algo. Él se da cuenta que la creación está rota. Él creó a los terrícolas para reproducirse. En lugar de que los terrícolas se estén reproduciendo, la maldad se está reproduciendo. Esta es la forma en que Dios lo expresa. Entonces Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios tampoco va a tirar la toalla y decir, lo intenté, estos mis amigos salieron chuecos, entonces pues ya no es mi culpa, ya no hay responsabilidad, que aquellos miren cómo salen solitos, sino que Dios va a hacer algo al respecto para corregir el problema de la creación. Y en este caso tenemos un contraste muy marcado entre otro documento antiguo que es muy importante para nuestro estudio y se lo quiero presentar esta noche, y es un documento que se llama la Épica de Gilgamesh o la Épica de Gilgamesh. La Épica de Gilgamesh es un antiguo documento cananeo o babilonio donde narra la creación del hombre, la caída del hombre e incluso el posterior diluvio. Lo interesante es el contraste entre la forma en que la Biblia presenta el diluvio y la forma en que la Épica de Gilgamesh presenta el diluvio. Porque en la Épica de Gilgamesh los humanos son ruidosos, molestos, no dejan que los dioses descansen y recuperen su sueño. Entonces los dioses se enojan con el ser humano y deciden que van a borrar a la humanidad de sobre la faz de la tierra, van a eliminar a la humanidad de sobre toda la tierra. Uno de los dioses va y le advierte al héroe acerca de lo que va a suceder y el héroe escapa juntamente con su familia, pero cuando los dioses se enteran de que hubo una persona que se salvó, se enojan, están muy molestos porque su intención era borrar de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad. La intención en el diluvio, esto es muy importante, la intención de Dios en el diluvio no es borrar a la humanidad, es preservar a la humanidad. Dios no está intentando eliminar la humanidad y Dios no está molesto con la humanidad en ese sentido, sino lo que Dios está intentando hacer es preservar la humanidad. Por eso es que el diluvio muestra que la humanidad es buena, pero ha caído en un estado de maldad. La humanidad y la creación son fundamentalmente cosas buenas, pero a causa del pecado, a causa de la maldad, han caído en un estado podrido, un estado de desviación de Dios, y entonces Él va a intervenir para corregir esto. ¿Sí? Entonces, esta es la escena. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un corte comercial, vamos a cambiar aquí de rumbo radicalmente y vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar de este tema que son los famosos Nefilim. Y esta es una fuente de eterno debate y eterna controversia entre los teólogos que pues no tienen nada mejor que hacer que estar debatiendo este tipo de cosas, pero hay muchas personas, yo he tenido la oportunidad de impartir clases en los institutos bíblicos durante ya más de una década, y una de las preguntas más frecuentes que surgen en los institutos bíblicos es: hermano, ¿quiénes son estos Nefilim? ¿Verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios que aparecen en Génesis del capítulo 6, del verso 1 al verso
4. Ahora, otra vez, esto es tema de eterno debate. Yo no pretendo resolver el debate de una vez y para siempre. Yo le voy a dar mi punto de vista como teólogo, como alguien que ha estudiado la palabra. Espero no decepcionarlo. Si usted cree que son los ancestros de E.T., son alienígenas, lo voy a decepcionar, no lo son. Pero vamos a ver esto. Prácticamente hemos reducido las opciones a 3. Los nefilim podrían ser o gobernadores humanos, pueden ser seres divinos, algunos dicen así como algo tipo Hércules, una cuestión así, o semidioses o algo así. Incluso algunos han intentado buscar inspiración en la mitología griega para solventar alguna de estas preguntas, o algunas personas dicen que son simple y sencillamente los hijos de Set, que eso es lo que se refiere, que es específicamente esta línea. Ahora, el texto en sí nos da algunas claves, algunas pistas de cómo interpretar esto o de quiénes son exactamente los nefilim. Una de las pistas que tenemos se encuentra en Génesis 6:3. Dios dice que mi espíritu, dice Dios, la Reina Valera dice no contenderá, pero una mejor manera de traducir eso sería no permanecerá en el hombre para siempre. En otras palabras, el tiempo de vida de la humanidad va a empezar a reducirse. Pero quiero llamar la atención a la palabra hombre. Entonces lo más probable es que ahorita Dios nos está empezando a decir que estamos hablando de hombres, no estamos hablando de híbridos, no estamos hablando de alienígenas, no estamos hablando de algún extraterrestre o alguna criatura rara, estamos hablando de hombres, de seres humanos. Entonces los nefilim son la descendencia de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y lo más probable, por lo menos en este caso, es que estamos hablando de hijos de los terrícolas. No estamos hablando necesariamente de seres angelicales o algo por el estilo, estamos hablando de hijos de los terrícolas. ¿Por qué? Porque en Génesis 6, verso 7, dice que Dios se lamenta o le pesa en su corazón haber creado a los terrícolas de la tierra. Entonces, una vez más, nos indica que estamos hablando de humanos, no estamos hablando de seres extraterrestres o espirituales, estamos hablando de seres humanos. Entonces, los nefilim son humanos, son personas, pero parece que sí tienen ciertas características. De hecho, una de las formas en que se puede traducir la palabra nefilim, que aparece en Génesis 6:4, es como gigantes. Usted sabe que en la Biblia aparecen muchos gigantes. Por supuesto, el más famoso es Goliat, pero Goliat tenía un montón de otros hermanos y primos y sobrinos y tíos y todos eran gigantones. Había uno que tenía 24 dedos en total, en las manos y en los pies, porque tenía 6 en cada extremidad y un montón de cosas y varios gigantes. No solamente aparecen gigantes allí, aparecen gigantes en otra historia. Por ejemplo, hay un rey que se menciona en la Biblia que es Og. Y Og es rey de un pueblo que se llama Basán. Y cuando los judíos o los hebreos están atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, Og de Basán les sale al encuentro para pelear contra ellos. Y Moisés y los israelitas lo vencen, le dan su buena chamarreada. Pero se llevan su cama como botín de guerra, porque vivían en una cama de hierro. Muy cómodo, eso suena muy, eso es ser buenísimo para la espalda, ¿va? Entonces tiemblan las camas ortopédicas. Tiene una cama de hierro y en Deuteronomio de hecho da las dimensiones de la cama, y la cama mide como 3 metros de largo y 2 metros de ancho. Entonces eso sí, eso no es una cama queen, eso es una o king, eso es una camota. Entonces en los padres el tipo era enorme, pues ese era un hombrón. Y entonces tenemos a estos otros gigantes que aparecen. Pero la Biblia los llama, en Génesis 6:4, la Biblia los llama literalmente hombres de un nombre. La Reina Valera lo tiende a traducir como hombres de renombre. Pero lo que está diciendo es de que estos hombres, otra vez, son personas, son seres humanos, tienen un gran nombre. ¿Ves qué tiene que ver? Pues por alguna razón, para el autor de Génesis, el nombre es muy importante. Más adelante, los de Babel quieren hacerse un gran nombre en la tierra y Dios le promete a Abraham tener un gran nombre. Yo engrandeceré tu
nombre. Entonces, para el autor de Génesis parece que el nombre es muy importante. Exactamente por qué lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, muy bien. Entonces, esa fue nuestra pausa comercial para explicar los Nefilim. Espero haber resuelto todas las dudas habidas y por haber. De todas maneras, si no, al final de la enseñanza usted la puede hacer. Igualmente usted que nos está viendo en redes sociales. Entonces, regresemos a Noé. Ahí está, regresemos a Noé. Ahí está Noé, mire, atrás hay un elefante que lo están utilizando como albañil. Ahí lo tienen cargando leña al pobre elefante. Entonces, si vas a ser grandote, nos vas a echar la mano para que usted, pues tiene mucho sentido. No, yo no tengo ningún problema teológico con esta imagen, ¿verdad? Entonces, pues sí, estás ahí, ni modo. Construí total es para vos el barco, para que vos te salves. Entonces, Noé aparece en Génesis 6 prácticamente de la nada, y es interesante porque Génesis 6:9 describe a Noé como una persona justa. El problema es que en Génesis 9, cuando Noé se baja del arca, Noé hace un montón de cosas que para nosotros no parecen cosas que haría una persona llamada justa o íntegra o correcta. Noé no parece ser una persona muy correcta, pero la palabra que se utiliza ahí para justo significa algo así como completo o como debe ser. Yo lo puse de esta manera, que es una forma muy coloquial acá en Guatemala de expresarlo, pero en otras palabras es, a ver si aparece, eso. Sí, que en nivel, ahí se va. O sea, alguna vez usted ha hecho algo ahí y uno dice, ahí se va, dice. O sea, no es excelente necesariamente, pero tampoco es totalmente terrible, ¿verdad? Entonces ahí se va. Ahí vamos, ¿verdad? Usted va a subir algo, a armar algo, no sé, va a transportar algo en un pick-up o algo por el estilo, y es grande y se lo tiene que amarrar y ahí está. Ahí se va, ahí no se cae, dice usted. Entonces no es, ahí se va. O sea, no es tampoco la gran cosa, pero por lo menos no es lo peor que se podría hacer. Y Noé es un personaje muy, muy interesante. Dios se le aparece a Noé, Dios le habla a Noé, Dios preserva a Noé, Dios le hace promesas a Noé. Lo interesante es que Dios no le pide a Noé que sea parte del pacto. Realmente en ninguna parte en Génesis 9 aparece algunas estipulaciones, pero en todo el proceso Dios nunca le pide a Noé que sea parte del pacto. En otras palabras, las promesas son incondicionales. Dios se le aparece a Noé y le dice, mira, yo te quiero preservar y yo te voy a prometer esto y esto y esto, porque sí. Es casi como, regresando a la analogía de las bodas, es casi como que cuando llegaran los dos novios, el predicador o el ministro le dijera a uno de los dos, va, usted se puede sentar y solo con usted vamos a oficiar toda la boda. No se preocupe, con usted van a hacer todas las promesas y le aplican a usted también. O sea, es algo muy, muy extraño de alguna manera, pero es un hermoso cuadro de la gracia de Dios. Dios hace promesas y realmente no le pide nada a cambio a la otra persona. Dios hace promesas en base a su carácter. Y este patrón, de hecho, se repite a lo largo de toda la Biblia. Dios le hace promesas a Abraham de manera incondicional. Dios le hace promesas a Isaac, a Jacob, a Israel como nación, a David y eventualmente a nosotros. Porque el nuevo pacto realmente es algo que es incondicional. El nuevo pacto no depende de nuestra conducta, de nuestra santidad. El nuevo pacto depende solamente de la fidelidad de Dios. Entonces yo sé que el pacto que hace Dios con Noé no es obviamente el pacto que Dios hace con nosotros, pero sí es una sombra. Sí hay mucha gracia y mucho evangelio, incluso en esa escena. Aparte de eso, Dios no está obligado en lo absoluto a confirmar sus promesas. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Entonces Dios pudo haber dicho, esto lo voy a hacer porque sí. De hecho, la promesa del sello, recuerden que cada pacto tiene un sello, el sello del pacto no le sirve de nada a Dios. No logra nada dentro del esquema del pacto, sino lo que parece que está sucediendo es que Dios quiere asegurarle a la humanidad de sus intenciones.
Dios quiere recordarle a la humanidad que Él es bueno. La humanidad acaba de pasar una experiencia absolutamente horrenda y después de eso Dios quiere recordarle a la humanidad, yo sigo siendo bueno. Yo vengo a recordarte que yo sigo siendo bueno. Y eso a mí me consuela porque como seres humanos muchas veces nosotros tenemos que pasar por experiencias y situaciones horrendas. Y en medio de todo eso es bueno recordar que Dios sigue siendo bueno. Dios utiliza diferentes medios para recordarnos de que Dios sigue siendo bueno. La marca o la señal que Dios utiliza para ratificar su pacto es un arma de guerra. Es un arco. En hebreo no hay una palabra para arco iris, entonces solo es la palabra para arco. O sea, un arco como un arco y flecha. Es un arma de guerra. Y entonces, de alguna manera, Dios dice, yo voy a poner mi arma de guerra en el cielo para recordarles a ustedes de que yo ya no los voy a destruir. La imagen es muy interesante. Podría referirse de repente a que el arma está siendo volteada, es decir, el arma del agua ya no está apuntando hacia la humanidad, sino que ahora está apuntando hacia Dios. Como que Dios está diciendo, me voy a poner esto aquí para que yo también cumpla mis promesas. O la otra forma de expresarlo podría ser que el arma está siendo guardada. Es decir, Dios dice, ok, voy a guardar esta arma. Ya no la necesito y ya no la voy a necesitar. Ya no la voy a utilizar. Entonces es muy interesante porque es un arma de guerra la que Dios utiliza para ratificar su pacto. La otra cosa que es interesante acerca de este pacto es de que los animales también se incluyen. Dios hace un pacto no solamente con la humanidad, Dios hace un pacto con los animales. Y Dios le dice a los hombres, a los seres humanos, ahora la sangre humana va a ser demandada. En otras palabras, el asesinato se castiga con asesinato, con muerte. Pero la sangre de los animales también va a ser demandada. Dios quiere cuentas de todos los animales y de lo que nosotros como seres humanos hacemos con ellos. Qué interesante. Dios permite, en este contexto, Dios permite comer animales, pero no de una manera descuidada, no indiscriminadamente, sino de una manera sabia y entendida. Tanto a los hombres como a los animales se les manda a que se reproduzcan y que se multipliquen. Dios promete nunca más destruir a los humanos, a los animales o maldecir la tierra. Pero aquí está la cuestión, el hombre sigue siendo malo. Inmediatamente después de que Noé se baja del arca, en Génesis 8:21, Dios dice, la intención del hombre es continuamente hacia el mal. Aquí está la cuestión que necesitamos entender. El diluvio tiene que arreglar la maldición sobre la tierra, no el problema de la maldad del hombre. El problema de la maldad del hombre no se lidia, no se remedia a través del diluvio, se remedia a través de Jesús realmente. Pero el problema de la maldición que está específicamente sobre la tierra sí se remedia a través del diluvio. Entonces hay que entender porque yo sé que muchas veces nosotros leemos, todos hemos leído este relato, muchas veces leemos el relato y lo leemos en términos de que los hombres se portan mal, Dios finalmente dice, ¿saben qué? Muchachos, me tienen hasta aquí, ya no los aguanto. Entonces, ¿saben qué? Hoy sí me agarran, hoy sí me van a escuchar, porque de verdad ya me cansé. Entonces, ¿saben qué? Entonces, vos, porque me caes bien, subite a tu barco, pero todos ustedes, fuera de aquí. Y lo vemos como Dios intentando destruir la humanidad, cuando en verdad el diluvio es un acto de purificación, es un acto de borrón y cuenta nueva, vamos a volver a comenzar. Entonces, el diluvio lidia con la maldición sobre la tierra. Y la tierra y los animales, esta es otra cosa que nos enseña el diluvio, la tierra y los animales no cometen maldad, pero sí sufren las consecuencias de la maldad. Los animales y la tierra sí sufren la consecuencia de la maldad del hombre y por lo tanto el pecado contamina la tierra en sí. Esta es la forma extraña pero hermosa en la cual Dios alivia la maldición sobre la tierra. Tal vez a nosotros no nos guste, tal vez para nosotros no es lógico, aparentemente a Dios sí, y Dios no se digna en preguntarnos. Entonces, esta es la forma en que Dios lo hace. Dios dice, así es como yo voy a hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, otra cosa que es interesante, sí, estamos ahí avanzando bien. Otra cosa que es muy interesante es estudiar un poquito acerca de los demás relatos. Yo no sé si usted sabía esto,
pero casi todas las culturas, incluyendo la cultura maya, tienen relatos acerca del diluvio. Se han encontrado relatos del diluvio en todos los continentes. La única área geográfica en el planeta Tierra donde no se encuentra el relato del diluvio es la Antártida, porque nadie vive ahí. Pero casi en todos los lugares donde hay gente, donde ha habido gente, los chinos tienen su relato, los griegos tienen su relato, los aztecas tienen su relato, los mayas tienen su relato, los incas tienen su relato, los antiguos escandinavos tienen su relato, todas las culturas tienen su relato del diluvio. Esta es una de las razones por las cuales sí podemos creer que el diluvio realmente sucedió. Cuando todas las culturas están hablando de lo mismo, probablemente algo sí sucedió. Uno de los argumentos en contra del diluvio universal postulado por algunas personas es que el diluvio no fue universal, el diluvio solo fue local. En otras palabras, Noé vivía en la zona 2 de Shela, llovió fuerte, se le inundó la casa. Entonces vino el Stan y pobrecito. Entonces, pero solo fue una cuestión local, no fue una cuestión universal. Pues contra eso hay dos argumentos. Número uno, si fue local, entonces las demás culturas no hubieran registrado nada. Como que todas las culturas registran el diluvio, significa entonces que probablemente sí fue universal. Y dos, si solo fue local, ¿para qué pasar un montón de tiempo construyendo un barco? ¿Por qué no simplemente decir, Noé, papadito, te va a llover aquí, ándate para allá? ¿Verdad? O sea, levantar aquellos y decir, ustedes se pueden ir para allá porque allá no va a estar lloviendo. Entonces no tiene sentido. Pero uno de los relatos más parecidos al de la Biblia es el relato de la épica de Gilgamesh. Solo que en la épica de Gilgamesh, Noé no se llama Noé, Noé se llama Utnapishtim. Y el relato es muy similar. El arca descansa sobre el monte Nimush. A los 7 días Noé suelta una paloma, la paloma regresa, luego él suelta un cuervo. Se dieron cuenta que cruzamos eso, pero es la forma en que lo cuenta la épica de Gilgamesh. El cuervo no regresa porque encuentra una rama, luego el héroe se baja del arca, sueltan a los animales y Utnapishtim ofrece una oveja en sacrificio a los dioses. Entonces es muy parecido al relato de Génesis. Y de hecho, este relato de la épica de Gilgamesh y de Utnapishtim data de más de 1600 años antes de las primeras copias que nosotros tenemos del libro de Génesis. Quiero asegurarme que dije algo y que lo puedo decir de manera clara. Yo no estoy diciendo que fue 1600 años antes del evento. Estoy diciendo que 1600 años antes de que Moisés o quien sea que haya escrito Génesis escribió, ya teníamos este relato de Gilgamesh. Y hemos encontrado este relato en muchos lugares. Tenemos muchas copias de muchos lugares de Mesopotamia, de este lugar o de este relato, lo cual nos indica que esta era una historia súper conocida. Esta era una historia que todos conocían, que todos leían, que todos se la sabían. Y entonces, adivinen qué, los antiguos hebreos, los que escribieron el Antiguo Testamento, conocían esta historia. El autor de Génesis conoce esta historia y de hecho el autor de Génesis se refiere explícitamente a esta historia. Noé es el anti-Utnapishtim, es un trabalengua. El relato de Noé funciona como una crítica a esta historia. Génesis quiere que sepamos esta historia, pero quiere que la sepamos de manera correcta. En el sentido de que el diluvio no fue causado por dioses enojados con la humanidad. La intención no es borrar a la humanidad del mapa, sino que el diluvio redime a la humanidad. Y esta, vamos a ver, tengo ahí, no, sigue una más, ahí está, muy excelente, gracias. Esta estatuilla que ustedes ven ahí, ese es Utnapishtim y su esposa. Bien podría ser Noé y su esposa. Noé y su esposa, doña Noé, ¿cómo se llama? Puedo decir, las mujeres, hay un montón de mujeres que son importantes en la Biblia y que la Biblia no le dice la esposa. Es como la mamá de Sansón. Entonces es Manoa y su mujer. Entonces, tengo un nombre. Pero entonces tenemos a Utnapishtim y su esposa, pero podrían ser Noé y su esposa, porque de hecho Noé y su esposa funcionan como un nuevo Adán y Eva. Ahora ellos van a poblar la tierra. Ellos están en conexión con los animales, con la naturaleza, huerto del Edén. Y ellos se bajan del arca y ahora ellos van a poblar la tierra. Son el nuevo Adán y la nueva Eva. Ahora,
Si ellos son el nuevo Adán y la nueva Eva, entonces la pregunta sería, ¿será que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son el nuevo Caín y Abel? Y probablemente sí, porque la siguiente historia se centra en una obra mala que hace uno de los hijos de Noé. Entonces tenemos a Caín, que fue malvado, y tenemos a Cam, que también fue malvado, inmediatamente después de bajarse del arca. Muy bien. Entonces sí, hay muchas cosas interesantes aquí. Ok, sigamos avanzando, entonces ya estamos avanzando bastante bien. Hablemos de otra escena, de otro personaje aquí en esta historia del diluvio, que son los malvados. Ahora, si usted es cristiano, que yo asumo que si usted está acá es porque pues, usted es cristiano, seguramente usted se ha dado cuenta, ha visto, incluso tal vez usted lo ha hecho, pero es una tradición que los papás adornen el cuarto de sus hijos con una escena del arca de Noé, ¿verdad? Hay cristianos, hay padres cristianos que pintan así, ¿verdad? En la pared, y está el viejito y la viejita subidos en el barco, y están todos los mismos animales de siempre, ¿va? Está la jirafa sacando así su nuca, ¿va? Y están los hipopótamos y las cebras. Realmente no, para ser muy honesto, no entiendo por qué de todas las escenas de la Biblia elegimos esa. Porque si realmente vamos a decorar esa escena, necesitamos colocar cuerpecitos, cadáveres flotando así en el agua. La escena, de hecho, debería, repárense mi imagen otra vez que puse ahí, por favor. La anterior que yo tenía ahí donde dice los malvados, esa, algo así tendría que ser. No sé si la logran ver ahí, pero un montón de gente ahí está muerta, los cuerpos hinchados flotando en el agua y los cadáveres putrefactos de miles de animales que no se lograron subir al arca. Eso es con lo que decoramos nosotros los cuartos de nuestros hijos. Y una de las primeras historias que les contamos a nuestros hijos es acerca de cómo Dios aniquila a toda la humanidad de la manera más violenta y cruel que nosotros nos podemos imaginar. De hecho, la escena más violenta de la Biblia, aparte del día de Jehová, se ha convertido en un cuento infantil. Eso me parece increíble, absolutamente irónico. Pero bueno, nosotros los cristianos somos especiales. Entonces, el arca no es extremadamente violenta. Tenemos a un Dios que aparentemente decide matar a hombres, mujeres y niños, entre comillas, inocentes. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, otra vez, esto es cuestión de debate. No pretendo resolver el debate, pero sí hacerlo pensar en algunas cosas. Lo primero que nosotros necesitamos entender es de que todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Entonces, bajo ese parámetro, voy a decir esto y lo digo con todo respeto, pero espero que usted me entienda. Bajo ese parámetro no hay tal cosa como un hombre o mujer o niño inocente. Porque todos los hombres, mujeres y niños nacen con naturaleza pecaminosa. La naturaleza o el pecado está atado a la humanidad desde su nacimiento. De hecho, Agustín de Hipona, el gran teólogo africano en el siglo V, dijo algo muy interesante y yo lo cito aquí. Dice, si un bebé es inocente es por falta de fuerza, no por falta de voluntad. En otras palabras, los niños nacen con voluntad y la voluntad de los niños está de continuo hacia el mal. Entonces los niños pelean por las cosas, los niños hacen berrinche, los niños son egoístas, los niños hacen todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa viene desde el nacimiento. Entonces, para comenzar tenemos que pensar en eso. Segundo, tenemos que pensar en que Dios le da a las personas mucho tiempo para que se arrepientan, pero no tomaron la oportunidad. Entonces no fue como que Dios se levantó un día y dijo, ¿saben qué? Ya estuvo. Que empiece a llover ahorita y ¡pum! Y entonces no fue así. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente llegara el diluvio. Pero esto también nos hace ponernos a pensar en la naturaleza de la maldad. Peor que el pecado individual es el pecado colectivo. Si la gente solita puede hacer cosas malas, si usted deja sin supervisar a su niño pequeño y hace destraves ahí, eso no es nada comparado cuando la humanidad se junta. Y cuando la humanidad se junta, usualmente no es para hacer cosas buenas. Acá en Guatemala uno de nuestros pasatiempos favoritos es protestar, manifestar. Nos encanta, es un arte, lo tenemos perfectamente medido cómo hacerlo, un par de llantas y
y ya tapamos una de las carreteras principales. Pueden haber 5 pelones ahí, pero tenemos un par de llantas y paralizamos todo el país. ¿Qué nos importa? Si hubiera un mundial de manifestación y protesta, yo creo que Guatemala sería pentacampeón. Pero la gente muchas veces se junta para armar lo que nosotros llamamos bochinche. Es muy peligroso cuando la gente se junta porque la maldad se multiplica. Y tenemos que preguntarnos, ¿será que cuando la maldad se multiplica de esta manera, aquí no estoy hablando de una protesta pacífica, ahorita voy a dar un ejemplo, ¿será que cuando la maldad se propaga o se magnifica de tal manera, ¿será que no hay que responder de una manera un poco más dura? Entonces déjenme darles un par de ejemplos. Déjenme recordarles de algo que sucedió. En el 2014, si no reconocen la bandera es la bandera del Estado Islámico. En el 2014 este grupo que se desprendió de la organización terrorista Al-Qaeda se apoderó de grandes partes del Medio Oriente y del norte de África y fueron notorios, gracias a Dios ahora ya están casi extintos, pero fueron notorios por su violencia extrema. Una violencia absolutamente horripilante dirigida hacia personas que no eran musulmanas, hacia mujeres, hacia niños, tráfico humano como usted no se imagina, la práctica de lanzar a homosexuales por acantilados simplemente porque son homosexuales y gran parte de su violencia estaba dirigida hacia cristianos. El Estado Islámico se encargó de perseguir y de matar a cientos de miles de cristianos tan solo en Egipto y en muchos otros países. Quiero mostrarles, ahí está, dejen esa imagen ahí un ratito para que la miren. No es una imagen agradable, pero esto es lo que el Estado Islámico hacía día con día. El Estado Islámico fue tan violento que los mismos de Al-Qaeda se le dieron a decir mucha tiempo. Eso ya está muy violento. Entonces, cuando los terroristas están diciendo que los otros terroristas ya están pasando, usted tiene un problema. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿habría que hacer algo al respecto de fenómenos así? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Dejarlos que hagan lo que quieran? No, por supuesto hay que hacer algo para detenerlos. Va, si usted piensa que hay que hacer algo para detenerlos, usted ya está del mismo bando de Dios en el diluvio. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Ahora, ¿será que para detenerlos es bueno tener una plática? Por ejemplo, si podemos retroceder a la imagen anterior, ahí está. ¿Será que usted llega con checas y champurradas y cafecito con aquellos que están ahí? Así, mire mucha, no es mala onda, hombre. Dejen de estar matando cristianos. Y hombre, ven tranquilos, hombre, aquí tienes champurrada, estamos bien, hombre, aquí ven, un cafecito aquí, te quiero yo y tú a mí, juntos somos una familia, hombre, tranquilos. ¿Será que esa es la manera de detener al Estado Islámico? No. A patanes y psicópatas como estos hay que responderles con su propia medicina. Entonces, la manera de detenerlos no es simplemente salir a decir, ay, por favor, no hagan eso. Hay que de alguna manera responderles de la misma manera, porque la maldad ha crecido tanto que simplemente decirles, por favor, no maten gente, ya no es suficiente. Ese es el gran problema que tenemos aquí en Guatemala muchas veces con los delincuentes, que les decimos solamente, deje de estar robando, pues ya, vaya, pues. Por eso tienen 39 entradas a la cárcel. Entonces, tenemos otro ejemplo de la historia. Vean esta imagen. Este es un campo de concentración. De hecho, es algo muy triste porque se han hecho muchos estudios hoy día donde se indica que la mayoría de personas, especialmente los millennials, están olvidando por completo el Holocausto. El Holocausto, que todos ustedes deberían saber acerca de esto, el Holocausto fue el episodio durante la Segunda Guerra Mundial donde los nazis en Alemania exterminaron a más de 6 millones de judíos. La población actual del Estado de Israel es de 7 millones. Es una cantidad, es casi la mitad de la población de Guatemala. ¿Cuál fue su crimen? Ser judío. Hay más de 80,000 campos de concentración y el 57% de los millennials hoy día no pueden nombrar ni siquiera uno. Entonces, les voy a dar 2, Auschwitz y Dachau. Son 2 nombres que usted debería saber, fueron los peores. Ahora, no, regresen. Gracias. Entonces, miren cómo los tienen, como que fuera ganado. Muy interesante porque los judíos que lograban escapar de los campos de concentración les pedían a los aliados que bombardearan las líneas de tren que conducían a los campos de concentración. Y los aliados les decían, no podemos hacer eso porque en los vagones de tren hay judíos y entonces no los queremos matar. Y ellos les decían, tal vez van a morir algunos judíos, pero si hacen eso van a cortar la línea de comunicación hacia el campo de concentración y van a salvar a mucho más de los que estamos perdiendo.
Es muy interesante cómo, y de hecho los sobrevivientes de los campos de concentración dicen que cuando ellos escuchaban a los aviones aliados pasar por encima, ellos oraban para que los bombardearan, porque ellos decían una muerte rápida es mejor que el sufrimiento que nosotros estamos pasando acá. Es muy interesante. Vean esta siguiente imagen. Ahí los están quemando, los están incinerando. Probaron con muchas formas diferentes de hacerlo hasta que finalmente encontraron las famosas cámaras de gas que podía fulminar a una persona en cuestión de 30 segundos. Y les decían a los judíos, cuando llegaban su día, les decían, los vamos a llevar para que se bañen. Y entonces entraban a la cámara de gas y nunca salían. Quiero mostrarles esta siguiente imagen. Esos son zapatos de niños. Son miles de pares de zapatos de víctimas del Holocausto. Otra vez, ¿cuál debe ser entonces nuestra postura? ¿Debemos simplemente decirle a Hitler, por favor, no hagas eso? ¿O no hay que responder de una manera un poco más fuerte ante esto? Lo que pasa es de que hay violencia y hay violencia. Esta historia sí nos habla acerca del juicio de Dios y nos dice que ciertos tipos de corrupción producen juicios letales. Yo no estoy diciendo, y la historia de Noé tampoco lo está diciendo, de que cada persona que vive en una sociedad violenta la deberíamos matar para que nadie no siga viviendo en su sociedad violenta. No estamos diciendo eso. Pero parece que sí hay ciertos tipos de corrupción que producen juicios letales. Por ejemplo, tenemos, y sí hay regímenes hoy día, sí hay países que están totalmente entregados a la violencia de manera sistemática. Tenemos a este patán, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Los Kim, la familia Kim, que ya van 3, que es la genealogía de dictadores de Corea del Norte, ellos son responsables por la muerte de más de 20 millones de coreanos, por una hambruna que ellos mismos produjeron para intentar hacer reformas agrarias. Luego tenemos este otro personaje que todos ustedes deberían saber quién es, Joseph Stalin. Joseph Stalin fue dictador en la Unión Soviética durante y justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y Joseph Stalin, si usted cree que Hitler fue malo, Hitler era un santo comparado a este señor. Hitler fue responsable de la muerte de 6 o 7 millones de personas. La vasta mayoría de ellas no eran sus propios ciudadanos. Stalin fue responsable de más de 40 millones de muertes de sus propios ciudadanos, simplemente porque sí. Entonces son regímenes que están totalmente entregados a la violencia. Ciertos tipos de corrupción producen juicios letales. Y en la Biblia vemos un patrón, especialmente cuando toda una ciudad se entrega a la violencia. Eso atrae el juicio de Dios. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Toda la ciudad es destruida porque todos los hombres estuvieron dispuestos a violar a unos visitantes. Entonces, todo el pueblo se entregó de manera desenfrenada a esta maldad y eso fue lo que atrajo el juicio de Dios. Más adelante, yo no sé si usted sabía esto, está en Génesis 18, 19 está la historia de Sodoma y Gomorra, pero la historia de Sodoma y Gomorra se vuelve a repetir en Jueces 19 y 20, solo que esta vez no son con gentiles de Sodoma y Gomorra, son con judíos, es la tribu de Benjamín, que es aniquilada por completo porque todo el pueblo de Benjamín estuvo dispuesto a participar de la violación. Ahora esta vez no eran de un par de hombres, era de una mujer. Y está la historia. Usted quiere dormir hoy en la noche, entonces no le aconsejo que lea esta historia, pero en algún punto lea la historia del sumo sacerdote y su concubina. Es una historia absolutamente horripilante. El sumo sacerdote con su concubina llegan a una ciudad de Benjamín y los hombres de la ciudad se acercan al amo de la casa, al dueño de la casa donde el sumo sacerdote se está quedando y le dice, saca a tu visitante para que nosotros lo conozcamos. Quieren tener una orgía con él, todos los hombres de la ciudad. Y el sacerdote dice, yo no voy a salir, pero voy a sacar a mi concubina. Entonces sacan a la concubina, cierran la puerta con llave y los hombres la violan toda la noche. El día siguiente la encuentran medio muerta, luego él va y la termina de matar, la destaza en 12 pedazos y le manda un pedazo a cada tribu de Israel. Siendo esto fue lo que sucedió. Todos se juntan y se forma una gran guerra civil. Niños, hoy vamos a aprender acerca del sumo sacerdote y su concubina. Son historias absolutamente horripilantes, pero ilustra el juicio de Dios.
La violencia de un grupo de personas es juzgada de manera pronta y severa, especialmente cuando la violencia es contra las partes más vulnerables de la población. Por ejemplo, Dios odia el sacrificio infantil, que por cierto el aborto es sacrificio infantil. ¿Usted cree que los nazis fueron terribles? Pregúntele a la sociedad occidental cuántos niños matan al día. Pregúntele a Estados Unidos, creo que son más o menos 50,000 niños al día los que mueren. Hitler estaría encantadísimo. Entonces el sacrificio infantil. Las mujeres, por ejemplo, cosas como la prostitución. Y los pobres y extranjeros. Estos grupos de personas atraen la compasión de Dios, y cuando un pueblo, una nación, un país se vuelve opresor de estos grupos, sí se atrae el juicio. Entonces, yo no estoy intentando asustarlos, no estoy intentando ser pesimista. Ustedes me conocen, yo no soy pesimista necesariamente, intento ser muy optimista en mi forma de ver la vida, pero al final sí, la historia del diluvio, hay que dar un paso hacia atrás y decir, gracias a Dios porque es una historia de misericordia, de purificación y de preservación, pero inmiscuido entre todo eso, también es una historia de juicio. También es una historia que nos debe hacer reflexionar acerca del estado de nuestra propia sociedad, de la forma en que nosotros estamos funcionando como país, como sociedad, como nación. Muy bien, y ya estamos casi terminando. Solo hay un punto más y luego si hay preguntas. Una de las cosas que a veces hay uno de los mitos que ocurren dentro del cuerpo de Cristo es esta idea de que Noé predicó durante mucho tiempo antes del diluvio. Es muy común afirmar esto, yo he escuchado mensajes acerca de esto, se habla muy frecuentemente de que Noé pues, le predicó a muchas personas durante todo el tiempo antes del diluvio. No necesariamente lo dudo, sin embargo, solo quiero señalar que esto no aparece en la Biblia. Génesis en ningún lado lo dice. De Génesis 6, 7, 8, 9, que es donde aparece la historia de Noé. Hebreos, que menciona a Noé en Hebreos 11, dice que él por temor y temblor y en fe preparó el arca, no dice necesariamente que predicó. Y en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5 también se menciona a Noé, pero dice que él era pregón de justicia y habla acerca de su acto de fe, que por lo que él hizo, él se convierte en pregón de justicia. Y el pasaje en 2 de Pedro habla acerca de la destrucción de los malvados, no necesariamente acerca de que Noé predicó. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros esto de que Noé predicó? Si no lo sacamos de la Biblia, de hecho lo sacamos de un libro que no aparece en la Biblia, pero sí es conocido entre los judíos, que se llama el libro de Adán y Eva. Si alguna vez usted quiere averiguar todo lo que, y estoy siendo sarcástico en este momento, si usted quiere averiguar todo lo que supuestamente sucedió en el libro de Génesis, que el autor de Génesis no le dijo todo lo que quisiste saber y nadie te contó, el libro de Adán y Eva le va a decir. Entonces usted quiere saber dónde sacó esposa Caín y toda la cuestión, ahí está en el libro de Adán y Eva. Entonces obviamente este es un libro, lo que llamamos un libro apócrifo, no es un libro genuino, por supuesto no es inspirado por Dios, pero el libro de Adán y Eva sí dice que Noé predicó, que no era predicador y que él estuvo ahí haciendo eso durante mucho tiempo antes del diluvio. Y los comentaristas judíos también describen a Noé como perfume entre un cementerio. En otras palabras, esta idea de que Noé preservó a su generación y era lo único bueno que había en su generación. Entonces, pero no, la Biblia no necesariamente dice que Noé predicó. Muy bien, entonces, interesante, ¿no? Hay muchas cosas acerca del diluvio que no sabíamos. Entonces, Grace, hazme el favor de pasar mi teléfono, disculpa. Gracias, porque si hay preguntas o saludos, gracias, hermana Grace. Muy bien, y no sé si alguien tiene acá una pregunta. Sí, Shirley, gracias. Muy bien, ahorita le vamos a pasar el micrófono. Buenas noches. Buenas Yo noches. tengo más que eso una duda, Okay. con respecto a Génesis 5, Ajá. cuando habla de la genealogía. Nosotros podemos observar ahí que dice, y vivieron tanto tiempo, pero todos murieron. Ajá. Pero precisamente en el versículo 24 habla de Enoc, que dice que él prácticamente no sufrió de muerte. Ajá. Por eso muchos aseguran que realmente esto representa que va a haber un día del arrebatamiento. Ajá. Entonces mi pregunta es esa, ¿verdad? De que realmente va a existir eso, el arrebatamiento, perdón, porque como Noé fue llevado prácticamente, Enoc, perdón. La cosa es que se lo llevaron. Lo llevaron. Entonces, ¿es así
¿o no? No lo sé. O sea, lo que pasa es de que usualmente lo que yo había escuchado es de que Enoc va a ser uno de los dos testigos, junto con Elías, digamos, porque como fueron las dos personas que fueron llevadas de alguna manera. Yo creo que lo que le sucedió a Enoc es algo muy especial, es algo excepcional de alguna manera, ¿verdad? Y todo. Yo no sé qué tanta teología del arrebatamiento hay ahí en ese versículo. No sé si el texto no nos indica nada que nos diga y esto es lo que les va a suceder a los creyentes o algo por el estilo, sino por lo menos en el contexto de Génesis parece ser algo que le sucede a Enoc de manera muy excepcional, porque parece que Enoc era una persona muy especial, por así decirlo. O sea, Enoc es una persona que camina con Dios, es una persona excepcional en su generación y por eso es de que Dios se lo lleva. En el caso de la teología del arrebatamiento, lo que se enseña es de que son todos los cristianos. Y hay cristianos que caminan con Dios y hay cristianos que no caminan tanto con Dios en ese sentido. Entonces yo no le vería tantos paralelos, pero podría ser, ¿verdad? Veo que el texto en sí tal vez no está indicando tanto eso, pero podría ser que sí, ¿verdad? Sí, gracias, Shirley, excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Liz. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que sucedió con Noé y su hijo. Con Noé y su hijo, con ok, su hijo ajá. Cam. Lo que pasa es de que en diferentes iglesias pues nos dan la doctrina de que cuando él conoció su desnudez se refieren a que él lo vio desnudo, porque en el huerto de Adán y Eva pues ellos al verse desnudos conocieron el pecado. Ajá. Pero justamente usted nos relataba en este momento, ¿verdad?, la historia de la mujer que fue violada durante toda la noche y cuando Ajá. llegaron por ella queremos conocerlos. O Sí. sea, utilizan la misma palabra que se utiliza en el versículo de Noé. Entonces, al decir que Cam conoció a su papá, o sea, él vio la desnudez o hubo una violación de hijo a padre. Eso es lo más probable. Eso es lo que el texto parece indicar más. Esa es una buena pregunta, Liz. Otra vez, esto también es motivo de mucha especulación en ese sentido. No sabemos, la Biblia obviamente no nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Parece que la Biblia quiere de alguna manera evitar ese tema. Sin embargo, sí es muy severo lo que sucedió. Yo sí creería más que sí sucedió algo en donde Cam de alguna manera se aprovecha de la situación, de alguna manera, de algún tipo de aberración sexual. No parece ser simplemente un accidente como de entrar cuando alguien se está cambiando o algo así, ¿verdad? Y es, ay, perdón, ¿verdad? O sea, no parece ser eso, sino parece ser algo donde Cam tal vez tuvo la oportunidad de hacer las cosas diferentes y no las hizo. Entonces, yo sí pienso que sí hay algo más ahí de carácter sexual, en donde de alguna manera Cam sí violó a su papá o pasó algo por el estilo, porque el castigo es muy severo. O sea, cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo que pasó y todo, que también ahí podría haber algún indicio de lo que sucedió, ¿verdad? De la forma en que él se dio cuenta, pues sí hay un castigo muy severo, ¿verdad? Y yo pensaría que si solo fue eso de que por accidente él entró cuando él estaba desnudo o algo así, creo que no hubiera sido tan severo el castigo y el enojo de Noé para con su hijo, ¿verdad? Entonces sí creo que definitivamente hay mucho más que está sucediendo ahí. Excelente. Buena pregunta, Liz. Excelente. Buenísimo. Ahí atrás tenemos una pregunta. Noel. Gracias, hermano pastor. Dígame, hermano Noel. Una pregunta con lo último que usted mencionó, que había que tomar la postura que Dios tomó en el diluvio, ¿verdad? O sea, que hasta cierto punto responder con la misma, con el mismo grado de violencia que la maldad del hombre, ¿verdad? Entonces eso me hacía pensar en algo y no sé cuál es la postura que usted bíblicamente pueda responder. Ajá. ¿A qué postura debe tomar la iglesia en este siguiente caso? Pues si hemos visto algunas noticias actualmente, ha sido de revuelo en esta última semana lo de la iniciativa de ley de la protección de la familia, si no mal me equivoco, la 5272. Ajá, que ahora es 18/2022. Ajá. Y pues obviamente esa iniciativa de ley tiene un trasfondo cristiano, podría decirse, porque es la iglesia cristiana quien la propone al Congreso y el Congreso ya la aprobó, ya solo falta los últimos pasos del proceso legislativo, pero donde específicamente
adicionan un artículo al Código Civil que es prohibir el matrimonio igualitario, ¿verdad? Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la postura que debe de utilizar la iglesia de manera institucional? O sea, si es así de oponerse, de buscar el poder, de buscar ese tipo de normas que prohíban el matrimonio igualitario, el aborto, cosas así, o pues solo dar el mensaje o institucionalizar el mensaje. No sé si se comprende mi Es una buena, pregunta. sí. Es como el caso de la protesta social. Ajá. Los cristianos, la iglesia está llamada a protestar contra un gobierno, derrocarlo o estar ajena a ese tipo de cosas políticas, institucionales o jurídicas, ¿verdad? Ok, excelente. Buena pregunta, Noel. Déjame contestar la pregunta desde atrás para adelante. Entonces, la primera parte tal vez es un poquito más fácil de contestar. Según lo que yo veo en el Nuevo Testamento, la Biblia nos manda a obedecer a las autoridades. Dice Romanos 3, del 1 al 3, que ninguna autoridad está ahí excepto puesta por Dios. En otras palabras, la iglesia no está allí para protestar, la iglesia no está allí para oponerse al gobierno necesariamente, la iglesia no está allí para buscar el poder o algo por el estilo. Siempre y cuando el gobierno no intente meterse con la fe cristiana. En otras palabras, si hay un choque entre la autoridad del gobierno y la parte aquí de la fe cristiana, entonces ahí sí es necesario que la iglesia cristiana diga, no vamos a aceptar eso. Pongo un ejemplo y perdón, esto es un ejemplo muy reciente, pero es un buen ejemplo. Está bien que el gobierno nos diga, por ejemplo, en las iglesias tienen que tener cierto aforo con esto de la pandemia, ¿verdad? Tienen que tener cierto protocolo y todo, excelente. No está bien que el gobierno le diga a las iglesias no se pueden reunir. ¿Por qué no está bien que el gobierno no diga eso? Que sí, pero hay un virus. No, Hebreos dice, es parte esencial de la fe cristiana, no dejen de reunirse. Cuando Hebreos escribe eso, cuando el autor de Hebreos escribe eso, a los cristianos los están masacrando en la ciudad de Roma por ser cristianos. Y en medio de todo eso, el autor de Hebreos dice, por cierto, no dejen de reunirse. Entonces, ahí nosotros como cristianos decimos, nosotros estamos dispuestos a acatar protocolo y aforo y todo lo que usted quiera, pero usted no nos puede prohibir a nosotros dejarnos de reunir. ¿Sí me explico? Entonces de ahí hay un buen ejemplo, para así decirlo, de algo que sucedió recientemente. Me pareció a mí muy interesante cómo muchas iglesias cristianas criticaron cuando el gobierno decidió permitir la apertura de las iglesias. Eso me parece a mí absolutamente, o sea, porque es así como que no, se supone que eso es lo que hacemos, esto es parte integral de la fe cristiana, esto no es solamente, qué bonito podernos reunir en un club, esto es parte integral. Entonces, eso. Ahora, en esta situación, creo que de esta iniciativa de ley y toda la cuestión, creo que al final el gobierno debe buscar el bienestar de su población y el gobierno debe buscar de alguna manera gobernar según las reglas de Dios en ese sentido. Entonces creo que en este tipo de situaciones la Biblia está a favor de la familia tradicional, si lo queremos llamar de esa manera, ¿verdad? La Biblia está a favor del derecho de la vida y entonces cuando un gobierno pasa una ley que se alinea a los principios bíblicos, entonces creo que es algo bueno, creo que es algo positivo. Ahora, eso significa entonces que nosotros como cristianos deberíamos buscar derrocar al gobierno. Pongamos el caso contrario. Entonces, en este caso que se aprobó la ley a favor del matrimonio tradicional y toda la cuestión, creo que la iglesia debe apoyar, creo que los cristianos deberíamos estar de acuerdo, decir, excelente, porque se alinea a la Biblia, no se alinea a ningún partido, o sea, no estamos interesados en partido político, la Biblia dice esto, nosotros debemos alinearnos a la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? ¿Qué hubiera pasado si el Estado de Guatemala hubiera salido a decir, bueno, ahora se aprueba el matrimonio homosexual? ¿Significa entonces que deberíamos nosotros salir a intentar derrocar ese gobierno? No necesariamente, pero los pastores nunca jamás deberían aceptar casar una pareja homosexual. En otras palabras es, no vamos a derrocar al gobierno porque no estamos llamados a eso, pero en lo que respecta a nosotros no vamos a comprometer nuestros principios y valores. En un colegio cristiano, por ejemplo, si hubiera sido al revés la ley, ¿verdad? Entonces no se debería enseñar orientación sexual de esta manera, porque eso sí va en contra de la fe cristiana. Entonces, creo que esa es, de alguna manera, creo que esa debería ser hasta cierto punto una postura, ¿verdad? Y todo, pero el cristianismo no debería buscar controlar el gobierno necesariamente, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien, hay algunas preguntas aquí.
Carlos dice, viendo estas historias, ¿cuál sería la posición de la Biblia en relación a la pena de muerte para los criminales? Es una buena pregunta, Carlos, y esto también es un motivo de mucho debate. Yo creo que hay que tener cuidado de evitar algunos extremos. Hay algunos países y legislaciones en donde casi por todo se castiga por la muerte. Sin embargo, hay algunos casos, considero yo, que deben ser vistos casos de manera muy individual. Pero creo que sí hay algunos casos y algunos crímenes que sí son tan soeces y las personas que las cometen son tan ya están irremediablemente mal en ese sentido, que sí, en algunos casos creo que sí se debería castigar con la pena de muerte, de manera humana, por supuesto, no de una manera tortuosa o algo por el estilo, pero cuando una persona viola a niñas pequeñas, cuando una persona canibaliza a otras personas, hace cosas que son absolutamente horrendas, creo que como sociedad nosotros deberíamos hacer más que simplemente decir, bueno, te vamos a poner en tu cuartito ahí solito para que no le hagas daño a nadie, ¿verdad? Sino que creo que deberíamos buscar cosas un poco más fuertes, pero pues esa es mi opinión. Dice respecto al libro de Enoc, el cual se ha estipulado como un libro apócrifo, ¿es verdad que este se escribió en los 400 años de silencio? Dice José Carlos. Es una buena pregunta, José Carlos. El libro de Enoc o Primera de Enoc es un muy buen libro, es muy interesante. De hecho, no sabemos exactamente cuándo se escribe Primera de Enoc. Puede ser que haya sido, sí, más o menos en los 400 años de silencio. Algunos han dicho que se escribe más o menos por el 160 después de Cristo. Algunos dicen que es más o menos en el 250 antes de Cristo, perdón. Entonces sí, probablemente fue en los años de silencio. Se volvió un libro es un libro apocalíptico. Se volvió un libro muy conocido, muy citado entre los judíos. Dato curioso, el libro de Judas en la Biblia cita Primera de Enoc, cuando dice, así como profetizó Enoc, séptimo desde Adán, veo al Señor viniendo con sus miriadas de santos, dice Judas. Esto está citando el libro de Primera de Enoc, porque era un libro de cultura popular, no lo está citando como un libro inspirado por Dios, lo está citando simplemente como un libro de cultura popular. Es un libro muy interesante, si lo quiere leer, no lo ha leído, es un libro muy interesante, muy bueno. Pues obviamente no para leerlo como palabra de Dios, ¿verdad? Y por supuesto la otra semana no vamos a predicar una serie sobre van conmigo todos a Primera de Enoc. O sea, por supuesto no lo vamos a hacer así, pero sí es un libro interesante.